aprovechando esa experiencia y los 5 minutos de que dispone Carlos, quisiera hacerle esta pregunta que me ha llegado, que aproveche este tiempo para explicar las otras fuentes de prueba que confirman lo dicho en el memorándum Mallet-Prévost. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Ramón, y muchas gracias por tus generosas palabras. Bueno, es importante, concatenando con lo que nos acaba de explicar el doctor Rafael Badel, que veamos que en el arbitraje ha podido pactarse un arbitraje de equidad, un arbitraje sin reglas de derecho, una especie de acuerdo, negociación para llegar a una decisión por parte de esas comisiones que pueden haberse creado. Pero el Tratado de Washington de 1897 fija las reglas para un arbitraje en derecho. Recuerden ustedes que los Estados Unidos ya había establecido un año antes una comisión que había estudiado, y hay un informe que está en la biblioteca del Congreso sobre las conclusiones de esa comisión que había estudiado cuáles eran los límites de Venezuela. Y ahí recuerden ustedes que había una disputa entre el uti possidetis juris, que siempre alegó Venezuela, el uti possidetis de facto que alegaba Gran Bretaña, pero al mismo tiempo defendiéndose en el uti possidetis de facto, Venezuela probaba que a pesar de los avances, más allá del Esequibo que había tenido ilegalmente Inglaterra, había tenido no solamente una serie de protestas y de rechazos, sino un acuerdo, como ustedes lo sabrán, a mediados del siglo XIX, de que ninguna de las partes iba a seguir avanzando, una especie de congelamiento del status quo, y que todo eso precisamente tiene que ver con la regla de aceptar las posesiones que tenían más de 50 años. De tal manera que se trata de estudios fácticos y jurídicos para resolver la controversia. Y por eso es que cuando gira de una decisión en derecho a una decisión de compromiso político diplomático, hay un vicio en el arbitraje, como uno lo puede comprender hoy en día mucho más fácilmente, pero en aquel momento también estaba claro, porque el arbitraje no se ceñó a las reglas del tratado, violó el tratado. Entonces, el memorándum Mallet-Prévost lo que nos pone en evidencia es que no se decidió conforme a derecho, sino que fue una farsa. Todas esas horas, todos esos días, todos esos alegatos que yo les decía que uno puede revisar y que están contenidos en 4 grandes volúmenes publicados por la Cancillería en 1982 y que están en varias bibliotecas, se hicieron alegatos en derecho para una decisión en derecho. Y la decisión no fue en derecho, la decisión fue una decisión de compromiso, de farsa, como habla Mallet-Prévost, y en definitiva de chantaje, porque el asunto era, como se documentó, que si no se decidía por unanimidad la propuesta de Martin se iba con los 2 árbitros ingleses para decidir 3-2, quitándole a Venezuela las bocas del Orinoco. De tal manera que eso es un chantaje. Ahora, lo importante es que esa prueba no la basemos únicamente en el memorándum Mallet-Prévost por toda la crítica que existiera. Entonces, de allí que nosotros tenemos que, en nuestros alegatos y argumentos fundados de nulidad del fallo, de las causales de nulidad, en una causa ilícita en la forma como se produce ese arbitraje, un fraude en la forma como se decide el arbitraje, la falta de motivación per se es una violación del arbitraje, pero es la que nos permite poner en evidencia que la solución lograda no fue una solución jurídica de acuerdo a las reglas del Tratado de Washington, sino precisamente una componenda que viola la letra y el espíritu del tratado. Lo vimos en mi exposición como desde el día siguiente el agente de Venezuela se dirigió precisamente haciendo una protesta de que no entendía cómo de Martin había llegado a esa solución y tenía que buscarse una explicación. Lo vimos como en la revista de Europa de Chamois hizo todo un relato
de cómo se explicaba esa sentencia por unanimidad y tenía, precisamente se habían colado las informaciones de cómo de Martán había hecho ese mismo procedimiento de chantaje que nos habla después el memorándum, pero ya en 1899 y en el año 1900 en esta revista nos habla de los mismos hechos, de cómo de Martán, sin motivación alguna, alejándose del tratado de arbitraje, va a imponer una decisión política, una farsa, y no se sabe todavía por cuál motivación o a cambio de qué. Eso aparece con posterioridad en el libro propio de Martán, que yo les digo como una de las posibles explicaciones. Pero en el derecho internacional dio lugar a un debate. Como ustedes saben, en la revista siguiente, en el Journal of International Law, hay un escrito del propio Child, donde él hace, Clifton Child, donde él hace, donde él rebate el memorándum y su contenido y valor jurídico. Pero con posterioridad entra un debate en la revista siguiente por parte de otro jurista internacional, William Cullen Dennis, donde él dice en conclusión lo siguiente. Primero, y perdónenme que estoy traduciendo del inglés, no hay duda de la verdad y la precisión sustancial del memorándum Mallet-Prévost, desde el momento en que los hechos que él relata vienen de su conocimiento personal. Segundo, este memorándum de Mallet-Prévost da evidencia conclusiva y definitiva de lo que prácticamente todos hemos estudiado sobre el caso de los límites en la Guyana y que de todas maneras estamos convencidos. Es decir, que la decisión fue una decisión de compromiso diplomático y político y no a truly judicial decision, no una decisión verdaderamente judicial. ¿Verdad? Y por eso dice él que se llega a esa solución impuesta por unanimidad. Después hay otro autor, Arthur Nussbaum, que afirma con posterioridad en un libro sobre The Law of Nations que este arbitraje fue una decisión de compromiso político al cual llegó de Martán. Es decir, afirmar que fue un compromiso político es violar las reglas del Tratado de Washington. Y nada más y nada menos que entre nosotros los latinoamericanos, Eduardo Jiménez de Aréchega se ha referido categóricamente afirmando su convicción de que el memorándum Mallet-Prévost evidencia que existió un arreglo o componenda política por el cual Gran Bretaña, estoy citando, concedió a Rusia ciertas ventajas. Gran Bretaña, es decir, Gran Bretaña concedió a Rusia ciertas ventajas en otras partes del globo a cambio de una actitud favorable de Martán y de otros árbitros británicos. Cierro la cita y esto es en su libro sobre el proceso arbitral internacional en la Revista Internacional y Diplomática en 1980. De tal manera que el mismo hecho, y con esto concluyo, está probado y demostrado. El mismo hecho está probado. Es un elemento adicional el memorándum Mallet-Prévost, pero hay pruebas anteriores, durante y después que comprueban que en definitiva fue no un arbitraje en derecho, no una decisión judicial como tal, sino una componenda política, una farsa de arbitraje impuesta a través del chantaje que impuso de Martán por esas otras motivaciones políticas. Muchas gracias.